Hay algo que me pasó hace años que cambió mi forma de ver el tiempo. Conocí a una persona que trabajaba sin parar, orgullosa de estar siempre ocupada, pero cada vez más vacía. Un día me dijo, estoy avanzando mucho, pero no sé hacia dónde. Y ahí entendí algo que nadie nos enseña. No es suficiente moverse, hay que moverse con dirección y con equilibrio. Porque puedes llenar tu día de actividades y aún así estar lejos de tu propósito. Hoy quiero mostrarte cómo estructurar tu día, no para sobrevivir, sino para avanzar sin perderte a ti mismo en el camino. Hay una idea que se repite tanto que termina pareciendo verdad, que tienes que elegir entre avanzar en tus metas o cuidar de ti mismo, como si fueran caminos opuestos. Como si para lograr algo grande tuvieras que pagar el precio de tu tranquilidad, de tu salud, de tu tiempo. Y por el otro lado, como si el bienestar fuera para los que no quieren exigirse, para los que se conforman. Yo también crecí escuchando eso y durante mucho tiempo lo creí. Recuerdo etapas de mi vida donde pensaba que mientras más ocupado estaba, más cerca estaba del éxito. Llenaba mis días de actividades, de compromisos, de tareas, pero al final del día lo único que tenía era cansancio, no claridad, no dirección, solo agotamiento. Y lo peor es que me sentía culpable cuando intentaba descansar, como si detenerme fuera a retroceder. Pero un día me di cuenta de algo muy simple, casi incómodo de aceptar. Estaba avanzando, sí, pero me estaba perdiendo a mí mismo en el proceso. Y entonces entendí que esa idea que había aceptado no era una verdad, era una mentira muy bien disfrazada. Porque si el precio de tu crecimiento es destruirte, entonces no estás creciendo, estás cambiando una forma de estancamiento por otra. Piensa en esto de forma práctica. Si decides trabajar hasta el agotamiento todos los días, tal vez avances rápido por un tiempo, pero ¿qué pasa después? Tu energía cae, tu enfoque se rompe, tus decisiones empeoran, empiezas a procrastinar, a frustrarte, a sentir que no eres suficiente, no porque no tengas capacidad, sino porque estás operando desde el desgaste. Eso no es disciplina, eso es desconexión. Y ahora mira el otro extremo. Personas que priorizan su comodidad en todo momento, que evitan el esfuerzo, que se refugian en el bienestar como excusa para no avanzar. Tampoco funciona, porque el ser humano necesita progreso, necesita sentir que está construyendo algo. Sin eso, aparece otra forma de vacío. La verdad está en otro lugar. No es elegir entre uno u otro, es entender que van juntos. Que cuando estructuras tu día correctamente, el bienestar no es lo que haces después de trabajar, es lo que te permite trabajar bien. Y avanzar en tus metas no es lo que haces a costa de tu paz, es lo que le da sentido a tu esfuerzo. Yo empecé a cambiar cosas pequeñas, dejé de glorificar el cansancio, empecé a proteger mis horas de mayor energía para lo realmente importante. Aprendí a descansar sin culpa, pero también a exigirme con intención. Y ahí algo cambió. No solo hacía más, lo hacía mejor. Y lo más importante, dejé de sentir que estaba en guerra conmigo mismo. Porque al final no se trata de cuánto haces en un día, sino de quién te estás convirtiendo mientras lo haces. No tienes que elegir entre avanzar y estar bien. Tienes que entender que sin bienestar no hay avance real. Hay algo que incomoda cuando lo escuchas por primera vez, pero que es imposible ignorar después. Tu día habla más fuerte que tus palabras. Puedes decir que tu familia es importante, que tus metas son prioridad, que tu salud es fundamental, pero si miramos cómo usas tus horas, aparece la verdad. Porque no vivimos según lo que decimos, vivimos según lo que repetimos cada día. Yo tuve que enfrentar eso en carne propia. Hubo un momento en mi vida donde decía que quería crecer, que quería construir algo significativo, pero mis días no lo reflejaban. Empezaba la mañana reaccionando a lo que aparecía, mensajes, pendientes, urgencias de otros. Luego me decía a mí mismo que en la tarde iba a trabajar en lo importante, pero llegaba cansado, distraído, sin energía. Y al final del día tenía una sensación incómoda, como de haber estado ocupado sin haber avanzado. Ahí entendí algo muy claro. No era falta de tiempo,
era falta de coherencia, porque siempre hay tiempo para lo que realmente es prioridad, solo que a veces no queremos aceptar cuáles son nuestras verdaderas prioridades. Es más fácil decir, no tengo tiempo, que decir, esto no es tan importante para mí como creo. Mira tu día con honestidad. ¿En qué inviertes tus primeras horas? ¿A qué le das tu mejor energía? Porque eso es lo que estás valorando de verdad. Si tu mañana se va en distracciones, no es un problema de concentración, es un reflejo de lo que estás permitiendo. Si nunca encuentras espacio para tu salud, no es falta de tiempo, es una decisión repetida. Y no lo digo para juzgarte, lo digo porque yo también estuve ahí. Recuerdo cuando empecé a hacer un cambio muy simple, decidí que antes de abrir el mundo, tenía que abrir mi propio camino. Eso significaba que las primeras horas del día no eran negociables. No eran para responderle a otros, eran para avanzar en lo que yo decía que era importante. Al principio fue incómodo. Había una sensación de urgencia por revisar todo, por estar disponible. Pero con el tiempo entendí que esa urgencia no era real, era un hábito. Y poco a poco, mis días empezaron a verse diferentes. No porque hiciera cosas extraordinarias, sino porque hacía cosas alineadas. Si decía que mi salud importaba, movía mi cuerpo. Si decía que mi crecimiento importaba, dedicaba tiempo a aprender. Si decía que mis metas eran importantes, trabajaba en ellas cuando tenía la mejor energía, no cuando ya estaba agotado. La estructura de tu día no es una agenda, es un espejo. Te muestra quién eres cuando nadie te está mirando, cuando no hay presión externa, cuando solo quedan tus decisiones. Y eso puede ser incómodo, pero también es liberador. Porque significa que si no te gusta lo que ves, puedes cambiarlo, no con grandes promesas, sino con pequeñas decisiones consistentes. Al final, no eres lo que dices que valoras, eres lo que haces todos los días. Hay algo que escucho constantemente, me falta disciplina. Y la gente lo dice con una carga pesada, como si fuera un defecto personal, como si hubiera algo mal en ellos, pero la mayoría de las veces no es cierto. No te falta disciplina, te falta estrategia. Estás intentando hacer lo correcto, pero en el momento equivocado, de la forma equivocada y bajo condiciones que te empujan a fallar. Yo pasé por eso. Me exigía hacer tareas importantes al final del día, cuando ya estaba cansado, saturado, sin claridad mental, y cuando no lo lograba, la conclusión era automática: no soy disciplinado. Pero un día cambié algo muy simple. Moví esas mismas tareas a las primeras horas de la mañana. No cambié la tarea, no cambié mi capacidad, cambié el momento. Y de repente, lo que antes parecía imposible, se volvió natural. Ahí entendí que la disciplina no es solo fuerza de voluntad, es inteligencia aplicada a tu energía. Porque tu energía no es constante. Hay momentos del día donde piensas mejor, decides mejor, resistes mejor, y hay momentos donde todo cuesta el doble. Si intentas hacer trabajo profundo cuando tu mente está agotada, no es disciplina lo que necesitas, es milagro. Imagina que quieres empezar a hacer ejercicio, pero decides hacerlo todos los días a las 11 de la noche. Vienes de un día largo, estás cansado, tu cuerpo pide descanso. Fallas un día, luego otro, y terminas creyendo que no tienes disciplina. Pero si esa misma actividad la hicieras en un momento donde tienes más energía, donde no estás luchando contra tu propio cuerpo, la historia sería diferente. Lo mismo pasa con cualquier meta. No se trata de obligarte constantemente. Se trata de diseñar tu día de tal forma que lo importante tenga un espacio real, protegido y alineado con tu mejor versión. Eso es estrategia. También entendí algo más. La disciplina falla cuando depende únicamente de decisiones en el momento. Porque en el momento estás cansado, distraído o emocionalmente afectado. Por eso necesitas sistemas. Necesitas decidir antes, preparar el entorno, reducir la fricción. Si quieres trabajar sin distracciones, no esperes tener la fuerza para ignorarlas, elimínalas antes de empezar. Recuerdo una etapa donde no lograba concentrarme. Siempre encontraba una excusa para revisar el teléfono, para cambiar de tarea, hasta que tomé una decisión práctica. Dejaba el teléfono en otra habitación antes de empezar a trabajar.
Algo tan simple cambió completamente mi enfoque. No fue un acto heroico de disciplina, fue una decisión estratégica. Dejamos de avanzar no porque no queramos, sino porque estamos jugando en contra de nosotros mismos. Intentamos construir hábitos sin entender cómo funcionamos y luego nos castigamos por no lograrlo. La disciplina verdadera no es sufrimiento constante, es coherencia repetida, es saber cuándo hacer las cosas, cómo facilitarte el camino y cómo respetar tus propios ritmos. Porque cuando alineas tu estrategia con tu naturaleza, la disciplina deja de ser una lucha y se convierte en una consecuencia. Hay momentos en el día donde eres más claro, más fuerte, más enfocado, y hay momentos donde simplemente no lo eres. Pero la mayoría de las personas vive como si todos los momentos fueran iguales, como si pudieran exigir el mismo rendimiento a cualquier hora. Y ahí empieza el desgaste. Yo también cometía ese error. Empezaba mis mañanas sin intención, revisando cosas pequeñas, respondiendo mensajes, resolviendo asuntos que ni siquiera eran importantes. Sentía que estaba haciendo algo, pero en realidad estaba regalando mis mejores horas a lo trivial. Y luego, cuando por fin me sentaba a trabajar en lo que realmente importaba, ya no tenía la misma claridad, ni la misma energía. Todo costaba más. Me frustraba y volvía a pensar que el problema era falta de disciplina. Hasta que entendí algo que cambió mi forma de estructurar el día. No todos los momentos tienen el mismo valor. Hay horas que son oro puro y hay horas que son para sostener lo que ya hiciste. Y si no aprendes a distinguirlas, vas a vivir siempre cansado y con la sensación de que no avanzas. Las primeras horas después de despertar, cuando tu mente está fresca, cuando todavía no has sido invadido por las demandas del mundo, son tu momento de mayor poder. Es ahí donde puedes pensar con claridad, donde puedes crear, donde puedes avanzar en lo que realmente transforma tu vida. Pero si usas ese momento para reaccionar en lugar de construir, estás perdiendo la oportunidad más valiosa del día. Recuerdo cuando decidí hacer un cambio concreto, dejé de empezar el día con el teléfono. Durante las primeras horas, mi única prioridad era avanzar en lo importante. No era fácil al inicio. Había una incomodidad, una sensación de estar desconectado, pero con el tiempo empecé a notar algo. Avanzaba más en menos tiempo y lo hacía mejor. Lo que antes me tomaba horas, ahora fluía. Eso no significa que todo tenga que hacerse en la mañana. Significa que debes reconocer cuándo estás en tu mejor estado y proteger ese momento. Para algunos será temprano, para otros más tarde. Pero todos tenemos esas ventanas donde nuestra mente está en su punto más alto y esas ventanas no se negocian. También aprendí a respetar los momentos de baja energía. Antes los veía como un problema, como algo que tenía que forzar. Ahora los uso para tareas más simples, para organizar, para responder, para mantener. No todo el día es para crear, pero sí debes asegurarte de que la creación tenga su espacio. Esto no es complicado, pero requiere conciencia. Requiere observarte, entenderte, dejar de compararte con otros y empezar a trabajar contigo, no contra ti. Porque al final no se trata de hacer más cosas, se trata de hacer las cosas correctas en el momento correcto. Y cuando entiendes eso, dejas de desperdiciar tu mejor versión en lo que no importa. Hay algo que durante mucho tiempo se ha visto como un símbolo de compromiso. Dormir poco. Como si sacrificar el descanso fuera una prueba de que realmente quieres avanzar. Yo también lo creí. Hubo etapas donde me sentía orgulloso de acostarme tarde y levantarme temprano, como si eso me hiciera más fuerte, más disciplinado, más enfocado. Pero la realidad fue otra. Lo que no veía en ese momento era el costo invisible. Al día siguiente, mi mente no estaba igual. Me costaba concentrarme, tomaba decisiones más impulsivas, me distraía con facilidad y lo peor es que no lo relacionaba con el sueño. Pensaba que era normal, que simplemente tenía que esforzarme más, pero no era falta de esfuerzo, era falta de recuperación. Dormir no es un espacio vacío en tu día, es una parte activa de tu progreso.
Mientras duermes, tu cerebro organiza lo que aprendiste, limpia lo que no necesitas, fortalece tu memoria, regula tus emociones. Es como si prepararas el terreno para que todo lo que hagas al día siguiente tenga sentido. Pero si ese proceso se interrumpe, todo lo demás se vuelve más difícil. Recuerdo una etapa donde decidí cambiar esto de forma consciente. Empecé a tratar las horas antes de dormir con la misma importancia que las primeras horas del día. En lugar de llegar a la noche saturado de estímulos, de pantallas, de ruido, empecé a bajar el ritmo, apagaba las distracciones, evitaba contenido que activara demasiado mi mente, creaba un espacio más tranquilo. No parecía gran cosa, pero el impacto fue profundo. De repente despertaba diferente, no solo descansado físicamente, sino más claro mentalmente. Podía enfocarme más rápido, tomar mejores decisiones, resistir mejor las distracciones. No porque me hubiera vuelto más disciplinado de la noche a la mañana, sino porque había preparado mi mente para rendir mejor. Mucha gente dice que no tiene tiempo para dormir más, pero luego pierde horas al día en baja energía, en distracciones, en tareas que podrían hacer en menos tiempo si estuvieran realmente enfocados. Es una ilusión pensar que estás ganando tiempo cuando recortas el descanso. En realidad, estás pagando con intereses durante todo el día siguiente. También entendí algo importante. No se trata solo de la cantidad de horas, sino de la calidad. Puedes pasar 8 horas en la cama y aún así despertarte cansado si llegas al sueño con tu mente agitada. Por eso lo que haces antes de dormir importa tanto. Es como preparar el escenario para que tu cuerpo y tu mente puedan realmente recuperarse. El descanso no es una recompensa que te das cuando todo está terminado. Es una condición necesaria para que las cosas se hagan bien desde el inicio. Y cuando lo entiendes, dejas de verlo como una pérdida de tiempo y empiezas a verlo como una de las decisiones más inteligentes que puedes tomar. Porque cada hora de sueño bien invertida se refleja en cada acción del día siguiente. Durante mucho tiempo creí que un día bien estructurado era un día lleno de tareas, lleno de compromisos, lleno de productividad constante. Pensaba que si al final del día no estaba exhausto, entonces no había hecho suficiente. Y esa mentalidad me llevó a algo muy curioso. Días ocupados, pero una sensación constante de vacío. Recuerdo una etapa en la que mi agenda estaba completamente saturada. Cada hora tenía algo asignado, cada espacio parecía útil. Desde afuera parecía que estaba avanzando mucho, pero por dentro algo no cuadraba. Me sentía agotado, pero no satisfecho. Avanzaba, pero sin claridad. Y fue ahí donde empecé a darme cuenta de un error fundamental. Estaba llenando mis días, pero no los estaba equilibrando. Porque estructurar tu día no significa convertirlo en una carrera sin pausas, no significa empujar tu energía hasta el límite todo el tiempo. Significa entender que tu energía tiene ritmos, que tu mente tiene fases, que tu cuerpo necesita alternancia entre esfuerzo y recuperación. Sin ese equilibrio, la estructura se convierte en presión. Empecé a observar algo interesante en personas que realmente sostenían su productividad a largo plazo. No eran las que más hacían en un solo día, sino las que sabían distribuir su energía. Trabajaban profundo cuando era necesario, pero también sabían detenerse sin culpa. Avanzaban con intensidad, pero también respetaban sus límites. No vivían en extremos. Yo no hacía eso. Yo vivía en el extremo del hacer más. Y eso me llevó a un punto de saturación donde incluso tareas simples se sentían pesadas. Fue entonces cuando hice un cambio pequeño, pero poderoso. Empecé a dejar espacios sin propósito inmediato en mi día. Al principio me incomodaba. Sentía que estaba perdiendo tiempo. Pero con el tiempo entendí que esos espacios no eran vacío, eran recuperación. En esos momentos de pausa, mi mente empezaba a organizar ideas, a resolver problemas que antes me tenían bloqueado. Cosas que no podía resolver en horas de esfuerzo forzado aparecían con claridad cuando simplemente dejaba de empujar. Ahí entendí que el equilibrio no es inactividad, es inteligencia aplicada al ritmo de tu vida. También aprendí a equilibrar tipos de energía.
No todo en el día puede ser trabajo profundo. Hay tareas que requieren concentración intensa y otras que solo requieren mantenimiento. Si intentas hacer todo con la misma intensidad, terminas agotando tu sistema antes de llegar a lo importante. El equilibrio también está en cómo tratas tu cuerpo. No puedes exigir rendimiento mental sin cuidar tu energía física. No puedes esperar claridad si estás constantemente saturado de estímulos. Todo está conectado y cuando uno de esos elementos se descuida, el resto se desordena. Hoy entiendo algo que me habría ahorrado muchos años de frustración. Un día bien estructurado no es el más lleno, es el más equilibrado. Es el que sabe cuándo avanzar, cuándo detenerse y cuándo simplemente dejar que las cosas se acomoden. Porque no se trata de hacer más, se trata de sostener mejor lo que haces. Durante mucho tiempo vivimos como si el cuerpo fuera algo secundario, algo que simplemente acompaña lo que realmente importa, la mente, las ideas, los objetivos. Como si pudieras exigirle resultados a tu vida sin cuidar el instrumento que los hace posibles. Y esa es una de las formas más silenciosas de sabotaje personal. Yo también caí en eso. Hubo etapas donde priorizaba absolutamente todo menos mi cuerpo. Dormía mal, comía de cualquier manera, me movía lo mínimo indispensable. Y aún así me exigía claridad mental, enfoque, creatividad. Era como intentar esperar música perfecta de un instrumento desajustado. Tarde o temprano, algo empieza a fallar. Recuerdo claramente días donde me sentaba a trabajar con metas importantes, pero mi mente estaba nublada, mi energía baja, mi paciencia casi inexistente. Y en lugar de mirar el origen del problema, me culpaba. Pensaba que me faltaba disciplina, motivación, carácter, pero no era eso. Era desgaste físico acumulado. El cuerpo no es un accesorio que llevas contigo mientras la verdadera vida sucede en la mente. El cuerpo es el sistema que sostiene absolutamente todo lo demás. Cada decisión que tomas, cada idea que tienes, cada emoción que experimentas, pasa por él. Si lo descuidas, todo lo demás se vuelve inestable. Empecé a notar algo interesante cuando incorporé pequeños cambios. No fue algo extremo. Simplemente empecé a moverme más durante el día, a cuidar mejor lo que comía, a respetar mejor mis horas de descanso. Y el cambio no fue solo físico. Mi claridad mental mejoró, mi estado emocional se volvió más estable, mi capacidad de concentración aumentó. No es coincidencia. Es biología básica, ignorada durante años. Una de las cosas más reveladoras fue entender cómo el movimiento cambia tu estado interno. En días donde me sentía bloqueado, salir a caminar o hacer actividad física ligera cambiaba completamente mi perspectiva. Problemas que parecían enormes empezaban a ordenarse en mi mente, no porque desaparecieran, sino porque mi cuerpo dejaba de estar en modo de agotamiento. Y ahí entendí algo fundamental. No puedes construir una vida estable sobre un cuerpo descuidado. Puedes intentarlo por un tiempo, pero eventualmente el sistema colapsa. La energía se vuelve inconsistente, la motivación desaparece, la mente se vuelve más reactiva que creativa. También aprendí a ver la alimentación de otra manera. No como una recompensa o un placer aislado, sino como combustible real. Porque lo que comes no solo afecta a tu cuerpo, afecta a tu enfoque, tu paciencia, tu estabilidad emocional. Hay días donde la diferencia entre avanzar o rendirse no está en la mente, está en la energía disponible. El cuerpo no es algo que usas cuando tienes tiempo. Es lo que determina si tendrás tiempo, si tendrás claridad, si tendrás fuerza para sostener tus metas. Es la base silenciosa de todo lo demás. Y cuando empiezas a tratarlo con ese respeto, todo cambia. No porque te vuelvas perfecto, sino porque dejas de estar en guerra contigo mismo. Porque al final, tu cuerpo no es parte de tu vida, es el vehículo de toda tu vida. Hay una habilidad que cambia por completo la forma en la que estructuras tu vida, pero que casi nadie te enseña. La capacidad de decir no sin culpa, porque durante mucho tiempo nos educan
para responder, para complacer, para estar disponibles, para no incomodar. Y sin darte cuenta, terminas viviendo una vida diseñada por las prioridades de otros. Yo pasé por eso. Recuerdo una etapa en la que mi agenda no era realmente mía. Cada día estaba lleno de compromisos que yo no había elegido con claridad, sino aceptado por inercia. Decía que sí a reuniones, a solicitudes, a pequeñas cosas que parecían inofensivas. Y al final del día, cuando miraba lo que realmente era importante para mí, no quedaba espacio, todo estaba ocupado por lo urgente de otros. Lo curioso es que no me daba cuenta de inmediato. Sentía que estaba siendo útil, disponible, correcto, pero con el tiempo apareció una sensación incómoda. Estaba avanzando, pero no en la dirección que yo quería. Estaba ocupado, pero no enfocado. Decir no al principio me resultaba difícil, ¿no? Aparecía la culpa, la sensación de estar decepcionando a alguien, de estar perdiendo oportunidades. Pero poco a poco entendí algo importante. Cada vez que dices sí a algo que no es prioridad, estás diciendo no a algo que sí lo es. No hay neutralidad en esto. Cada decisión tiene un costo. Empecé a practicar algo muy simple. Antes de aceptar cualquier cosa, me hacía una pregunta. Si digo sí a esto, ¿a qué le estoy diciendo no en mi vida? Y esa pregunta cambió todo. Porque de repente ya no era una decisión automática. Era una decisión consciente. Recuerdo una situación concreta donde me invitaron a algo que en teoría era importante. Antes habría dicho que sí sin pensarlo mucho, pero ese día ya tenía claro qué era prioridad para mí. Así que dije no. No fue fácil. Sentí incomodidad, pero al final del día avancé en algo que realmente importaba y entendí que esa incomodidad era parte del crecimiento, no un error. También descubrí algo más profundo. La culpa al decir no muchas veces no viene de la responsabilidad real, sino del hábito de querer agradar. Pero si siempre estás disponible para todo, terminas no estando disponible para nada significativo. Aprender a decir no te vuelve egoísta, te vuelve claro, te obliga a definir qué es importante y qué no. Y esa claridad es la base de una vida bien estructurada, porque sin límites, tu día deja de ser tuyo. Hoy entiendo que decir no es rechazo, es dirección. Es proteger el espacio donde realmente ocurre lo que importa. Es elegir conscientemente tu energía en lugar de dispersarla. Y cuando aprendes a hacerlo sin culpa, dejas de vivir reaccionando y empiezas a vivir decidiendo. Durante mucho tiempo creí que la clave del cambio era tener más fuerza de voluntad. Pensaba que si podía resistir más, si podía esforzarme un poco más, entonces lograría todo lo que me proponía. Pero con el tiempo descubrí algo que cambió completamente mi forma de ver el comportamiento humano. La mayoría de tus decisiones no se toman por disciplina, se toman por diseño del entorno. Yo viví eso de forma muy clara en una etapa donde intentaba concentrarme en trabajo importante mientras todo a mi alrededor estaba diseñado para lo contrario. El teléfono cerca, notificaciones activas, distracciones visibles, acceso inmediato a cualquier cosa que me sacara del enfoque, y luego me frustraba conmigo mismo porque no lograba mantener la atención. Pensaba que el problema era falta de carácter, hasta que un día decidí hacer algo diferente. No intenté ser más fuerte, simplemente cambié el entorno. Quité distracciones visibles, alejé el teléfono, reduje las opciones innecesarias y de repente no tuve que luchar tanto conmigo mismo, el entorno empezó a trabajar a mi favor. Ahí entendí algo fundamental. La fuerza de voluntad es limitada, pero el entorno es constante. Si dependes solo de tu disciplina, vas a fallar en los días donde estás cansado, estresado o distraído. Pero si diseñas tu entorno correctamente, reduces la necesidad de decidir constantemente. Piensa en algo simple. Si quieres comer mejor, pero tu entorno está lleno de opciones poco saludables, estás en desventaja desde el inicio. No es una batalla justa. En cambio, si cambias lo que tienes disponible, la decisión correcta se vuelve más fácil. No necesitas motivación, necesitas estructura. Lo mismo ocurre con el trabajo profundo.
Si cada vez que intentas concentrarte tienes interrupciones constantes, tu mente nunca entra en estado de enfoque real. Pero si creas un espacio donde esas interrupciones no existen, tu rendimiento cambia sin que tengas que forzarte tanto. Recuerdo claramente cuando empecé a aplicar esto de forma intencional, no confiaba en mi fuerza de voluntad para evitar distracciones, así que eliminé la posibilidad de caer en ellas fácilmente. Y lo interesante es que mi sensación de esfuerzo disminuyó, pero mi productividad aumentó. No estaba luchando más, estaba luchando menos. También entendí que el entorno no es solo físico, también es digital, emocional y social. Las personas con las que pasas tiempo, los estímulos que consumes, las rutinas que repites, todo está configurando tu comportamiento incluso antes de que tomes una decisión consciente. Por eso, estructurar tu día no es solo hacer un horario, es diseñar un sistema donde lo correcto sea lo más natural, donde avanzar no dependa de estar motivado, sino de estar rodeado de condiciones que faciliten el avance. Cuando haces eso, dejas de vivir en modo de resistencia constante, dejas de pelear contigo mismo y empiezas a notar algo importante. No eres tan inconsistente como pensabas, simplemente estabas en el entorno equivocado. Y cuando cambias el entorno, cambias la facilidad con la que te conviertes en la persona que quieres ser. Hay una trampa en la que muchas personas caen sin darse cuenta. Esperar el momento perfecto para empezar. El día perfecto, la motivación perfecta, la energía perfecta, la situación perfecta. Y mientras esperan ese momento ideal, no empiezan. Y lo más curioso es que esa búsqueda de perfección termina siendo la razón por la que no avanzan. Yo también viví eso. Hubo etapas en las que tenía planes claros, metas definidas, incluso entusiasmo real, pero siempre encontraba una razón para posponer. Hoy no es el mejor día, mañana estaré más enfocado, cuando tenga más tiempo lo haré bien. Y así, sin darme cuenta, la idea de hacerlo perfecto se convirtió en una excusa elegante para no hacerlo. Hasta que un día entendí algo que cambió mi forma de actuar. No necesitas hacerlo perfecto, necesitas hacerlo constante. Porque la perfección es un estándar que te paraliza, pero la consistencia es un sistema que te transforma. Recuerdo cuando intenté cambiar un hábito importante. Al principio me exigía hacerlo de la mejor forma posible desde el primer día. Si no salía perfecto, lo abandonaba o lo posponía. Era un ciclo constante de inicio y abandono, hasta que decidí algo diferente, hacerlo de forma simple, incluso si no era perfecto, pequeño pero repetido. Y ahí ocurrió algo interesante. Al principio no parecía gran cosa, eran avances pequeños, casi invisibles. Pero con el tiempo, esos pequeños esfuerzos comenzaron a acumularse y lo que antes parecía imposible empezó a volverse natural. No porque hubiera un gran cambio de un día para otro, sino porque había repetición. La consistencia tiene un poder silencioso. No impresiona al principio, no genera resultados inmediatos espectaculares, pero construye algo mucho más importante: identidad. Porque no eres lo que haces una vez con intensidad, eres lo que haces repetidamente con intención. Muchas personas se frustran porque no ven resultados rápidos. Abandonan justo antes de que la acumulación empiece a mostrar impacto real. Es como plantar una semilla y desenterrarla cada 2 días para ver si ya creció. No funciona así. El crecimiento real es lento pero acumulativo. También aprendí que la perfección genera presión, pero la consistencia genera dirección. Cuando intentas hacerlo perfecto, cada error se siente como un fracaso. Pero cuando decides ser constante, cada acción cuenta, incluso las imperfectas. Recuerdo días donde no tenía la mejor energía, donde no todo salía como quería. Antes habría pensado que ese día no contaba. Pero cambié esa mentalidad. Incluso en días imperfectos, hacía algo pequeño. Y eso mantenía el movimiento. Porque el verdadero enemigo no es hacer algo mal, es dejar de hacerlo. Con el tiempo entendí algo simple pero poderoso. La vida no se construye con grandes momentos aislados, sino con pequeñas acciones repetidas. No necesitas un día perfecto,
necesitas una dirección constante. Y cuando eliges consistencia sobre perfección, dejas de vivir esperando el momento ideal y empiezas a construirlo. Si miras todo lo que hemos hablado hoy, te darás cuenta de algo importante. No se trata de cambiar tu vida de un día para otro. Se trata de cambiar la forma en la que vives tus días. Porque tu vida no es un gran evento aislado, es la repetición silenciosa de tus decisiones diarias. Muchos viven esperando el momento perfecto para empezar a tomar control de su tiempo, de su energía, de sus hábitos. Pero ese momento no llega. Y mientras lo esperan, los días siguen pasando, acumulándose, construyendo una vida que no eligieron conscientemente. La realidad es que no necesitas más tiempo, necesitas más intención con el tiempo que ya tienes. Aprender a estructurar tu día no es un lujo ni una técnica de productividad, es una forma de respeto hacia ti mismo. Es decidir que tu energía tiene valor, que tu bienestar no es negociable y que tus metas merecen espacio real en tu vida, no solo intención. Habrá días en los que falles en la estructura, días en los que te desórdenes, en los que vuelvas a viejos hábitos. Eso no te define. Lo que te define es si sigues o si abandonas, porque el cambio verdadero no se construye en la perfección, se construye en la continuidad. Si hoy decides hacer solo una cosa diferente, una pequeña acción más consciente, ya estás cambiando la dirección. Y si mañana repites, y pasado mañana también, entonces no estás soñando con una vida distinta, la estás construyendo. Al final, no se trata de hacer más, ni de hacer perfecto. Se trata de hacer con intención, una y otra vez, hasta que esa intención se convierta en tu forma natural de vivir. Porque cuando aprendes a estructurar tu día con equilibrio, claridad y consistencia, dejas de sobrevivir al tiempo y empiezas realmente a vivirlo. Voy a empezar con algo incómodo. Durante años pensé que mi problema era la falta de oportunidades, hasta que entendí que mi verdadero límite eran las conversaciones que tenía todos los días. Recuerdo estar rodeado de personas que hablaban de sueños, pero vivían de excusas. Y un día me hice una pregunta brutal. Si sigo escuchando lo mismo, ¿voy a convertirme en algo diferente? Ese día no cambié de país, no cambié de trabajo, cambié de entorno. Porque no creces donde te aplauden por quedarte igual. Creces donde tu incomodidad se convierte en evolución. Hay una idea que incomoda pero transforma. Tu entorno define tu destino, aunque no lo quieras aceptar. Durante mucho tiempo creemos que somos completamente independientes, que nuestras decisiones nacen solo de nuestra voluntad, pero no es así. Somos profundamente influenciables. Lo que escuchas todos los días, lo que ves como normal, las conversaciones que tienes, todo eso va moldeando tu manera de pensar sin que te des cuenta. Te cuento algo personal. Hubo una etapa en mi vida en la que quería crecer, quería avanzar, tenía metas claras, pero mi entorno no estaba alineado con eso. Me rodeaba de personas que constantemente hablaban de lo difícil que era todo, de lo injusta que era la vida, de por qué no valía la pena esforzarse demasiado. Y aunque yo decía que no me afectaba, poco a poco empecé a pensar igual. Sin darme cuenta, bajé mis estándares. Empecé a justificar la mediocridad. Porque ese es el problema, no es un cambio brusco, es silencioso. Nadie un día te dice deja de soñar, no. Simplemente empiezas a escuchar frases como eso es muy complicado, no es para gente como nosotros, mejor quédate en lo seguro. Y como lo escuchas tantas veces, tu mente lo empieza a aceptar como verdad. Mira tu vida hoy. Observa con honestidad las 5 personas con las que más tiempo pasas. ¿De qué hablan? ¿Cómo reaccionan ante los problemas? ¿Qué opinan del éxito, del esfuerzo, del crecimiento? Porque tarde o temprano, esa visión se convierte en la tuya. Recuerdo claramente el momento en el que entendí esto. Estaba compartiendo una meta importante con alguien cercano. Esperaba apoyo, preguntas, tal vez ideas, pero lo que recibí fue duda, miedo disfrazado de consejo. En ese instante sentí algo extraño.
como si mi visión se hiciera más pequeña, y ahí entendí algo. No todas las personas que están cerca de ti están diseñadas para impulsarte. Y no se trata de culparlos. Cada persona actúa desde su propio nivel de conciencia. El problema es cuando tú decides quedarte ahí sabiendo que quieres más, porque entonces ya no es falta de oportunidades, es falta de decisiones. Tu entorno no solo refleja quién eres hoy, también predice quién vas a ser mañana. Si te rodeas de personas que se conforman, terminarás conformándote. Si te rodeas de personas que crecen, inevitablemente crecerás. No es magia, es exposición constante. Por eso el cambio empieza con una pregunta incómoda. ¿Este entorno me está acercando o alejando de la vida que quiero? Porque aunque duela aceptarlo, muchas veces no estás estancado por falta de talento, sino por exceso de influencia equivocada. Y el día que entiendes eso, dejas de buscar excusas y empiezas a tomar decisiones, porque tu entorno no es casualidad, es elección. Hay algo que tenemos que dejar claro de una vez por todas. La suerte no está decidiendo tu vida, tus elecciones sí. Y una de las elecciones más silenciosas, pero más determinantes que haces todos los días, es con quién decides pasar tu tiempo. Porque no es cierto que te tocó ese círculo. Tal vez al inicio no elegiste tu entorno, pero hoy sí. Hoy eliges si respondes ese mensaje, si aceptas esa invitación, si sigues en esa conversación que no te aporta nada. Y lo haces tan en automático que ni siquiera lo cuestionas. Te hablo desde experiencia. Hubo un momento en mi vida donde yo decía, es que no tengo oportunidades, es que en mi entorno nadie quiere avanzar. Pero si soy honesto, tampoco estaba haciendo nada para salir de ahí. Seguía viendo a las mismas personas, teniendo las mismas conversaciones, riéndome de las mismas excusas, y al final del día esperaba resultados diferentes. Eso no es mala suerte, eso es incoherencia. Recuerdo una vez que decidí no ir a una reunión con amigos de siempre. Nada malo con ellos, pero sabía exactamente cómo iba a terminar. Horas hablando de problemas, de quejas, de todo lo que no se puede hacer. Ese día decidí quedarme solo y leer, pensar, trabajar en una idea que tenía. Y fue incómodo. Me sentí raro, como si estuviera rompiendo algo, pero también sentí algo nuevo, claridad. Ahí entendí que cada pequeño sí y cada pequeño no va construyendo tu entorno. Porque la mayoría no fracasa por falta de capacidad, fracasa por lealtad malentendida. Se quedan en círculos que ya no les aportan, solo por costumbre, por miedo a incomodar, por no sentirse solos. Pero crecer implica tomar decisiones que otros no van a entender. Y no se trata de volverte arrogante o de despreciar a nadie. Se trata de ser honesto contigo. Si tú quieres una vida diferente, no puedes seguir rodeado de las mismas influencias que te mantienen igual. Mira tus últimos días. ¿Con quién hablaste más? ¿Qué temas dominaron esas conversaciones? ¿Te acercaron a tus metas o te alejaron? Porque ahí está la respuesta a por qué estás donde estás. No es el país, no es la economía, no es la suerte. Eres tú repitiendo patrones que ya conoces porque son cómodos. Y sí, cambiar eso cuesta. Implica decir que no, implica alejarte un poco, implica sentir ese vacío temporal, pero ese vacío es necesario, porque no puedes construir algo nuevo si no haces espacio primero. La gente espera que su vida cambie, pero no cambia sus decisiones diarias. Y tu círculo no se transforma con intenciones, se transforma con acciones repetidas. Cada vez que eliges quedarte donde no creces, estás votando por la misma vida. Cada vez que eliges salir, aunque sea incómodo, estás construyendo una nueva. Deja de esperar que la suerte haga el trabajo que solo tus decisiones pueden hacer. Porque al final, tu círculo no es lo que te tocó, es lo que decides tolerar. Hay algo que muchas personas subestiman, pero que está moldeando su vida todos los días sin que lo noten. El contagio emocional es real. No es una metáfora bonita. Es un proceso constante. Absorbes lo que te rodea, las emociones, las actitudes,
Incluso la forma de interpretar la realidad se transfieren de una persona a otra con una facilidad impresionante. Te voy a poner un ejemplo sencillo. ¿Te ha pasado que llegas motivado a un lugar, con energía, con ganas de hacer cosas, y después de pasar un par de horas con ciertas personas, sales cansado, sin ganas, incluso dudando de ti mismo? Nadie te dijo directamente que no puedes, pero el ambiente te lo insinuó en cada comentario, en cada gesto, en cada broma disfrazada. Eso no es casualidad, es influencia. Recuerdo una etapa en la que compartía mucho tiempo con personas que constantemente se quejaban. Todo era un problema. El trabajo, el país, la gente, el clima, siempre había algo negativo. Y yo al principio solo escuchaba, pensaba que no me afectaba, pero con el tiempo empecé a hacer lo mismo. Sin darme cuenta, mi mente comenzó a buscar razones para quejarse también. Ya no veía oportunidades, veía obstáculos. Ahí entendí algo que cambió mi perspectiva. No puedes exponerte constantemente a una mentalidad limitada y esperar tener una mentalidad expansiva, porque tu mente no es un filtro perfecto, es una esponja. Y si no eliges conscientemente lo que absorbes, terminarás lleno de pensamientos que ni siquiera son tuyos. Pasa también con la ambición. Cuando estás rodeado de personas que tienen metas claras, que hablan de ideas, que buscan soluciones, algo en ti se activa, empiezas a pensar diferente, a cuestionarte más, a elevar tu estándar sin que nadie te obligue. Pero cuando estás en un entorno donde lo normal es conformarse, donde destacar es visto como exagerado, poco a poco empiezas a encajar en ese molde. Y lo más peligroso es que se vuelve normal. Normal dejar las cosas para después. Normal no esforzarse demasiado. Normal reírse de quien intenta algo diferente. Ese normal es el verdadero límite. Por eso tienes que volverte consciente de lo que consumes emocionalmente. No solo las personas con las que hablas, sino también lo que escuchas, lo que ves, lo que permites entrar a tu mente todos los días. Porque todo eso construye tu realidad interna. Hubo un momento en el que decidí cambiar eso de forma intencional. Empecé a limitar ciertas conversaciones, a alejarme de ambientes donde sabía que iba a salir drenado y a buscar espacios donde se hablara de crecimiento, de disciplina, de ideas. Al principio fue incómodo, porque no era lo habitual para mí. Pero con el tiempo, algo cambió. Mi manera de pensar se volvió más clara, más enfocada. No porque yo fuera diferente, sino porque lo que estaba absorbiendo era diferente. Y ahí entendí que proteger tu mente no es exageración, es responsabilidad. Porque al final del día, te conviertes en aquello a lo que te expones constantemente. Así que si quieres cambiar tu vida, empieza por cambiar lo que estás absorbiendo sin darte cuenta. Porque lo que toleras en tu entorno termina viviendo dentro de ti. Hay una verdad que cuesta aceptar, pero que cambia completamente tu manera de ver las relaciones. No todos quieren verte crecer, aunque digan que sí. Y no siempre es por maldad. A veces es algo mucho más sutil, más humano, pero igual de limitante. Cuando tú decides cambiar, mejorar, aspirar a algo más grande, automáticamente te conviertes en un espejo para los demás. Tu disciplina refleja su falta de disciplina. Tu enfoque evidencia sus distracciones. Tu crecimiento les recuerda que ellos también podrían hacerlo, pero no lo están haciendo. Y esa incomodidad no todos saben manejarla. Te hablo desde algo que viví. Hubo un momento en el que empecé a tomar decisiones diferentes. Levantarme más temprano, enfocarme más en mis metas, dejar ciertas distracciones. Al principio, las personas a mi alrededor decían apoyarme. Qué bien, sigue así. Pero con el tiempo, los comentarios empezaron a cambiar. Te estás volviendo muy serio. Ya no eres el mismo, relájate un poco. No era un ataque directo, pero había una intención clara, que volviera a ser como antes. Y ahí entendí algo importante. Muchas personas prefieren tu versión antigua, no porque sea mejor para ti, sino porque es más cómoda para ellos. Porque cuando tú cambias, rompes la dinámica.
Ya no encajas igual en las conversaciones, en los hábitos, en la forma de ver la vida, y eso genera resistencia. A veces disfrazada de humor, a veces de consejo, a veces de preocupación, pero en el fondo es miedo al cambio, no el tuyo, el de ellos. Recuerdo compartir una meta importante con alguien cercano. Yo estaba emocionado, veía posibilidades, estaba dispuesto a trabajar. La respuesta fue algo como: está bien, pero es muy difícil, no todos lo logran, ten cuidado. No era un no lo hagas, pero tampoco era un ve con todo. Era una energía tibia, una duda sembrada con suavidad. Y eso pesa más de lo que crees. Porque cuando esa voz viene de alguien cercano, se queda contigo. Empieza a aparecer en tus pensamientos justo cuando más necesitas claridad. Y si no estás firme, terminas dudando de algo que antes tenías claro. Por eso es tan importante aprender a leer más allá de las palabras. No todos los te apoyo son iguales. Algunos vienen con energía, con intención, con acción. Otros vienen cargados de miedo, de limitaciones, de experiencias no resueltas. Y aquí no se trata de volverte desconfiado, se trata de volverte consciente. Entender que no todos están en tu mismo momento, ni tienen tu misma visión, ni están dispuestos a pagar el precio que tú estás dispuesto a pagar. Y está bien. Cada quien tiene su proceso, pero tú no puedes permitir que el proceso de otros defina el tuyo. Porque si no eres cuidadoso, terminarás ajustando tus sueños al nivel de comodidad de quienes te rodean. Y eso es una de las formas más silenciosas de renunciar a tu potencial. Aprende a identificar quién realmente te impulsa y quién, sin darse cuenta, te limita. No desde el juicio, sino desde la claridad. Porque crecer no solo es avanzar, también es saber de quién tomar distancia. Y a veces el mayor acto de respeto hacia tu futuro es no quedarte donde tu crecimiento incomoda. Hay algo que puede cambiar completamente la dirección de tu vida si aprendes a verlo con claridad. No todo el apoyo es igual. Existe una diferencia profunda entre el apoyo real y el apoyo tibio. Y si no la identificas, puedes pasar años creyendo que estás rodeado de personas que te impulsan, cuando en realidad solo te están manteniendo en el mismo lugar. El apoyo real no siempre es cómodo, no siempre viene con aplausos. A veces viene en forma de preguntas incómodas, de retos, de alguien que te obliga a pensar mejor, a ser más disciplinado, a no conformarte con lo fácil. Es alguien que, cuando le cuentas una meta, no solo te dice qué bien, sino que te pregunta cómo lo vas a lograr, qué necesitas mejorar, en qué te puedo ayudar de verdad. El apoyo tibio, en cambio, suena bonito, pero no construye nada. Es ese sí, está bien, acompañado de una lista de razones por las que probablemente no funcione. Es una sonrisa sin convicción, un ánimo superficial que desaparece cuando las cosas se ponen difíciles. Te cuento algo que me marcó. En una etapa importante compartí una idea que para mí era grande, retadora, algo que realmente quería construir. Una persona me dijo: me alegra que tengas sueños, pero sé realista. Y en ese momento, por un segundo dudé, porque venía de alguien cercano. Pero después hablé con otra persona, alguien con otra mentalidad, y su respuesta fue completamente diferente. No me dijo que era fácil, no me prometió resultados, pero me dijo: si eso es lo que quieres, entonces hazlo bien. Prepárate, trabaja, enfócate, y si lo haces en serio, tienes posibilidades. ¿Notas la diferencia? Uno me protegía del riesgo, el otro me empujaba hacia el crecimiento. El apoyo real no intenta mantenerte seguro, intenta verte evolucionar. No te trata como alguien frágil, te trata como alguien capaz. Cree en tu potencial incluso cuando tú todavía no lo ves completamente. Y eso no significa que siempre te diga lo que quieres escuchar. A veces te va a confrontar, te va a decir que estás fallando, que estás siendo inconsistente, que necesitas mejorar, pero lo hace desde el respeto y desde una intención clara: ayudarte a crecer. El apoyo tibio evita ese tipo de conversaciones. Prefiere no incomodarte, no confrontarte, no exigirte. Y al final te deja exactamente donde estás.
Por eso tienes que aprender a escuchar más allá de las palabras. Observa las acciones. ¿Esa persona invierte tiempo en ayudarte a mejorar? ¿Te desafía a ser mejor? ¿Celebra tus avances de verdad? ¿O solo está ahí cuando todo es fácil y cómodo? Porque muchas veces confundimos cercanía con apoyo y no son lo mismo. Puedes tener gente cerca que no suma nada a tu crecimiento y puedes encontrar apoyo real en personas que ni siquiera conoces desde hace mucho, pero que están alineadas con lo que quieres construir. Aprender a diferenciar esto es fundamental, porque tu vida no se define solo por lo que haces, sino por las voces que eliges escuchar. Y si eliges mal esas voces, terminarás viviendo una vida más pequeña de la que eres capaz. Rodéate de quienes te exigen crecer, no de quienes te hacen sentir cómodo en quedarte igual. Hay algo que casi nadie te dice cuando empiezas a crecer de verdad. La soledad temporal no es un error del proceso, es parte del proceso. Y si no estás dispuesto a atravesarla, entonces probablemente tampoco estás listo para cambiar tu vida. Porque cuando empiezas a tomar decisiones diferentes, inevitablemente empiezas a separarte de lo que antes era normal para ti. Ya no encajas igual en ciertas conversaciones. Ya no te ríes de las mismas cosas. Ya no te interesa perder tiempo en dinámicas que antes aceptabas sin pensar. Y de repente empiezas a notar silencios. Silencios en los mensajes. Silencios en las invitaciones. Silencios en la compañía diaria. Y ese silencio al principio se siente extraño. Tu mente lo interpreta como pérdida, como abandono, como algo que está mal. Pero en realidad, muchas veces no es pérdida, es transición. Recuerdo un momento en el que empecé a alejarme de ciertos ambientes, no por conflicto, no por enojo, simplemente porque entendí que no me estaban llevando hacia donde quería ir. Al principio, los días se sentían raros. Tenía más tiempo, sí, pero también más silencio, menos estímulos sociales, menos conversaciones constantes. Y en ese espacio vacío empecé a escuchar algo que antes no escuchaba, mis propias ideas. Y eso puede ser incómodo, porque por primera vez ya no tienes ruido externo que te distraiga de lo que realmente piensas, de lo que realmente quieres, de lo que realmente estás evitando. La mayoría de las personas teme la soledad porque la confunden con estar perdido, pero no es lo mismo. Estar solo no significa estar perdido, significa estar sin distracciones. Y ese estado puede ser increíblemente poderoso si lo sabes usar. En esa etapa de mi vida entendí algo importante. Muchas veces no necesitas más gente, necesitas más claridad. Y la claridad no aparece en medio del ruido constante, aparece en el silencio. Claro, no voy a romantizarlo. La soledad temporal puede doler, puede hacerte dudar, puede hacerte preguntarte si estás haciendo lo correcto, incluso puede tentarte a volver a lo conocido, solo para no sentir ese vacío. Pero si vuelves demasiado rápido, también vuelves al mismo lugar del que querías salir. Y aquí está la clave. La soledad temporal solo es peligrosa si no tiene propósito. Si estás solo sin dirección, se convierte en aislamiento. Pero si estás solo mientras te estás construyendo, se convierte en crecimiento. Con el tiempo, empiezas a darte cuenta de algo interesante. No es que no haya personas ahí fuera, es que aún no estás alineado con las personas correctas. Están en otros espacios, con otras conversaciones, con otros niveles de mentalidad. Y para encontrarlas, primero tienes que dejar espacio en tu vida. Ese espacio no se llena con urgencia, se llena con intención. Y mientras tanto, aprendes algo que es fundamental, a no depender emocionalmente del ruido externo para sentirte bien contigo mismo. Porque cuando puedes estar solo, sin ansiedad, sin desesperación, sin necesidad de llenar cada vacío con distracción, en ese momento empiezas a construir una versión más fuerte de ti. La soledad temporal no es el final de las conexiones, es el inicio de conexiones más auténticas. Y quien no está dispuesto a atravesarla, termina rodeado de gente, pero vacío de crecimiento. A veces, para encontrar el entorno correcto, primero tienes que aprender a caminar solo sin miedo. Hay una idea que cambia completamente la forma en la que entiendes las relaciones. Si quieres rodearte de mejores personas, primero tienes que convertirte en una de ellas. Y esto no es motivación superficial, es una ley silenciosa
que gobierna casi todas las conexiones humanas, porque las personas no se acercan a lo que deseas ser, se acercan a lo que ya estás siendo. Durante mucho tiempo, muchos creen que el problema es no tener acceso a ciertos círculos, no conocer a las personas correctas, no estar en el lugar adecuado, pero la realidad es más incómoda. La mayoría no está listo para esos entornos, no por falta de suerte, sino por falta de preparación interna. Te cuento algo que he observado y también vivido. Hubo una etapa en la que yo quería aprender de personas que admiraba, personas con disciplina, enfoque, claridad, pero cuando miraba mi propia vida en ese momento, había una desconexión. Yo quería entrar en conversaciones profundas, pero aún mantenía hábitos superficiales. Quería rodearme de personas enfocadas, pero yo mismo no era consistente con mis propias metas. Y ahí entendí algo duro. Nadie quiere invertir su tiempo en alguien que solo consume pero no aporta. Porque las personas que realmente tienen valor, que han construido algo, no están buscando admiradores, están buscando iguales. Personas con las que puedan hablar de ideas, de soluciones, de crecimiento real. No alguien que solo diga qué interesante, sino alguien que pueda sostener una conversación, aportar perspectiva, sumar energía. Y eso solo ocurre cuando tú también has hecho el trabajo. Convertirte en alguien que merece un mejor entorno no significa volverte perfecto. Significa volverte responsable de tu desarrollo. Significa que empiezas a trabajar en tu disciplina aunque nadie te esté mirando. Que empiezas a cumplir lo que dices aunque nadie te aplauda. Que empiezas a mejorar tu mente, tus hábitos, tu forma de pensar sin esperar que alguien te valide. Recuerdo un momento en el que decidí cambiar pequeñas cosas. Cómo organizaba mi tiempo, cómo hablaba de mis metas, cómo respondía a las distracciones. No fue algo espectacular de un día para otro. Pero con el tiempo, algo curioso empezó a pasar. Las conversaciones alrededor de mí empezaron a cambiar. Personas que antes no mostraban interés comenzaron a escuchar más. Nuevas personas aparecieron en espacios donde antes no había conexión. No porque el mundo cambiara, sino porque yo cambié primero. Y esto es clave. El entorno no se persigue, se atrae. Si quieres estar rodeado de personas que piensan en grande, tienes que empezar a pensar en grande tú mismo. Si quieres estar rodeado de disciplina, tienes que encarnar disciplina. Si quieres estar rodeado de crecimiento, tienes que estar en movimiento constante hacia el crecimiento. La incoherencia te aleja de los buenos entornos más rápido que cualquier otra cosa. Y hay algo más importante aún. Cuando tú te conviertes en alguien valioso, empiezas a ser útil para otros. Y ahí es cuando las conexiones reales empiezan a formarse, no desde la necesidad, sino desde la contribución. Porque el verdadero acceso a mejores personas no se compra, no se pide, no se ruega, se construye. Se construye con hábitos, se construye con integridad, se construye con consistencia cuando nadie está mirando. Y cuando eso ocurre, dejas de perseguir entornos y empiezas a ser parte de ellos naturalmente. Porque al final, el nivel de las personas que te rodean siempre será un reflejo del nivel en el que tú has decidido vivir. Hay un momento en la vida donde dejas de preguntarte qué puedo tolerar y empiezas a preguntarte qué merezco realmente permitir. Ese cambio parece pequeño, pero en realidad es una transformación profunda. Elevar tus estándares, porque tus estándares no son solo expectativas, son decisiones silenciosas sobre cómo permites que otros te traten, cómo te tratas a ti mismo y qué tipo de vida estás dispuesto a aceptar como normal. Durante mucho tiempo, muchas personas intentan cambiar su entorno directamente. Buscan nuevas amistades, nuevos lugares, nuevas oportunidades, pero lo que no entienden es que el entorno responde a algo más profundo, a tu nivel de estándar interno. Si tu estándar es bajo, aceptarás cualquier tipo de conversación, cualquier tipo de relación, cualquier tipo de hábito. Y si es alto, automáticamente empezarás a rechazar lo que no está alineado contigo. Te doy un ejemplo claro. En una etapa de mi vida me di cuenta de que estaba aceptando dinámicas que no me aportaban nada. Conversaciones repetitivas, falta de dirección, excusas constantes. No era que las personas fueran malas. Era que yo no había definido con claridad qué tipo de interacciones quería en mi vida. Un día decidí algo simple.
dejar de participar en lo que no construía nada en mí. No lo hice con enojo, lo hice con claridad. Y algo interesante ocurrió. No tuve que anunciarlo, no tuve que explicarlo demasiado. Poco a poco, esas mismas conversaciones empezaron a disminuir. Algunas personas se alejaron naturalmente y otras, inesperadamente, empezaron a elevar el nivel de interacción conmigo. Ahí entendí algo poderoso. Cuando tú cambias tu estándar, el entorno se ajusta, porque las personas perciben cómo te valoras. Si tú te valoras poco, aceptarás lo que sea. Si te valoras más, empezarás a seleccionar mejor lo que entra en tu vida. Y ese proceso, aunque incómodo al principio, es lo que redefine tu realidad. Elevar tus estándares no significa volverte arrogante o exigente sin razón. Significa volverte consciente de lo que ya no quieres repetir. Significa dejar de justificar lo que claramente no te ayuda a crecer. Significa dejar de normalizar la mediocridad solo porque es familiar. Recuerdo que hubo un momento donde tuve que empezar a decir no a cosas que antes habría aceptado sin pensar. Invitaciones que no aportaban, conversaciones que solo drenaban energía, hábitos que me alejaban de mis metas. Al principio hubo incomodidad, porque cuando cambias tus estándares, también cambias la percepción que otros tienen de ti. Ya no eres tan predecible, ya no eres tan disponible para todo. Y eso genera reacciones. Pero con el tiempo, algo más importante sucede. Empiezas a atraer otro tipo de dinámicas. Personas con más enfoque, conversaciones con más profundidad, oportunidades más alineadas con lo que estás construyendo. No porque el mundo cambió, sino porque tú dejaste de encajar en lo que no era para ti. Ese es el verdadero poder de los estándares. Filtran tu realidad sin que tengas que pelear con ella constantemente. Y aquí está la clave que muchos no ven. No necesitas cambiar a las personas. Necesitas cambiar lo que estás dispuesto a aceptar. Porque cuando elevas tus estándares de verdad, tu entorno no tiene opción, o crece contigo o se queda atrás. Hay una diferencia muy profunda entre una relación de crecimiento y una relación de conveniencia. Y entenderla puede cambiar por completo la calidad de tu vida. Porque no todas las relaciones están diseñadas para impulsarte, algunas simplemente están diseñadas para acompañarte en lo cómodo. Y si no tienes claridad sobre esto, puedes terminar rodeado de gente, pero estancado por dentro. Las relaciones de conveniencia son aquellas donde la conexión se basa en lo fácil, el hábito, la cercanía, la costumbre, el tiempo compartido sin intención. No necesariamente son malas personas, pero la relación no exige crecimiento. No te reta, no te empuja, no te hace cuestionarte, simplemente existe. Y con el tiempo, lo que no crece, se estanca. Las relaciones de crecimiento, en cambio, son diferentes. No siempre son las más cómodas, pero sí las más valiosas. Son aquellas donde ambas partes se hacen mejores mutuamente, donde una conversación no termina en distracción, sino en reflexión, donde no solo compartes tiempo, sino también dirección. Recuerdo una etapa en la que me di cuenta de algo incómodo. Muchas de las relaciones que tenía eran simplemente por inercia. Personas con las que compartía rutina, pero no crecimiento. Conversaciones que se repetían una y otra vez sin aportar nada nuevo. Y un día me hice una pregunta sencilla. Si sigo rodeado exactamente de esto, ¿en qué me voy a convertir en 5 años? La respuesta no fue motivadora, fue preocupante. Y no porque esas personas fueran negativas, sino porque la relación no tenía dirección. No había intención de crecimiento mutuo, solo convivencia. Pero también he vivido lo contrario. He tenido conversaciones con personas que no necesariamente estaban en el mismo nivel de experiencia o éxito, pero sí en el mismo nivel de intención. Personas que hacían preguntas mejores, que escuchaban con atención, que no tenían miedo de ser honestas. Y después de hablar con ellas, no salía igual, salía mejor. Eso es lo que distingue una relación de crecimiento. No te deja neutral. Te eleva o te confronta, pero no te deja igual. Y algo importante,
Estas relaciones no siempre se ven perfectas desde afuera. A veces hay desacuerdos, hay críticas, hay momentos incómodos, pero hay una base clara. Ambos quieren mejorar, no solo coexistir. En una relación de conveniencia, el objetivo es evitar fricción. En una relación de crecimiento, el objetivo es evitar estancamiento. Y eso cambia todo, porque cuando buscas solo conveniencia, eliges lo cómodo, pero cuando buscas crecimiento, eliges lo necesario. Y lo necesario no siempre es fácil, pero sí es lo que construye futuro. También entendí algo más. No puedes exigir relaciones de crecimiento si tú no eres una persona que contribuye al crecimiento de otros. Si solo consumes energía, si solo buscas apoyo sin aportar valor, eventualmente te quedarás en relaciones superficiales. Pero cuando tú empiezas a aportar claridad, disciplina, escucha, intención, empiezas a atraer otro tipo de conexiones. Relaciones donde ambos empujan, relaciones donde ambos aprenden, relaciones donde ambos crecen. Y ahí es donde ocurre el cambio real, porque tu entorno no se transforma solo cuando encuentras mejores personas, sino cuando tú dejas de conformarte con relaciones que solo ocupan espacio pero no construyen dirección. Al final, las relaciones más valiosas no son las que te hacen sentir cómodo todo el tiempo, son las que te hacen crecer incluso cuando no es cómodo. Cuando hablamos de entorno, la mayoría de las personas piensa únicamente en quienes están a su alrededor físicamente. Pero hay un tipo de entorno que es aún más poderoso y muchas veces más peligroso. El entorno mental. Porque lo que consumes con tu mente todos los días termina moldeando tu manera de pensar, de decidir y de ver la vida. Tu entorno mental está formado por todo aquello a lo que le das atención constante. Las conversaciones que escuchas, los videos que consumes, las redes que revisas sin pensar, las ideas que repites sin cuestionar. Y poco a poco, sin darte cuenta, eso se convierte en tu realidad interna. Te doy un ejemplo simple. Si todos los días consumes contenido de queja, de negatividad, de comparación constante, aunque no lo notes, tu mente empieza a normalizar ese estado. Empiezas a ver problemas en lugar de soluciones. Empiezas a pensar que todo es difícil, que nada cambia, que los demás tienen ventaja. Y lo más peligroso es que empiezas a creer que esa forma de pensar es tuya, cuando en realidad fue absorbida. Recuerdo una etapa en la que pasaba mucho tiempo expuesto a conversaciones y contenido que no aportaba nada constructivo. No era algo evidente al inicio. Parecía entretenimiento, parecía normal, pero con el tiempo noté algo extraño. Mi nivel de enfoque bajaba, mi motivación fluctuaba más y mi mente estaba más dispersa. No había cambiado mi vida externa, pero mi mundo interno sí. Y ahí entendí algo importante. No solo necesitas cuidar con quién hablas, también necesitas cuidar qué entra en tu mente cuando nadie está hablando contigo. Porque el problema no es solo la influencia directa de las personas, sino la influencia constante de ideas repetidas. Y las ideas, cuando se repiten lo suficiente, se convierten en creencias. Y las creencias terminan dirigiendo tus decisiones. Por eso, dos personas con las mismas oportunidades pueden tener resultados completamente diferentes. No es solo su entorno físico, es su entorno mental. Uno consume ideas de crecimiento, disciplina, enfoque. El otro consume distracción, comparación, quejas. Y eventualmente cada uno construye una realidad acorde a lo que alimenta su mente. Hubo un momento en el que decidí ser más intencional con esto. Empecé a reducir el ruido innecesario. Menos contenido sin dirección, menos conversaciones vacías, más información que me desafiara a pensar, a mejorar, a cuestionarme. Y no fue inmediato, pero con el tiempo mi claridad mental cambió. Empecé a pensar con más profundidad, a tomar mejores decisiones, a sentir menos caos interno. No porque el mundo externo cambiara, sino porque el entorno interno empezó a ordenarse. Y esto es clave. No puedes esperar una vida clara con una mente saturada. Tu entorno mental también incluye
lo que repites en tu diálogo interno. Cómo te hablas cuando fallas, cómo interpretas los errores, cómo defines tus límites. Si constantemente te hablas desde la duda, desde la comparación, desde la crítica excesiva, estás construyendo un entorno interno que te limita incluso cuando todo lo externo es favorable. Por eso cuidar lo que consumes no es un detalle menor, es una estrategia de vida. Porque lo que entra en tu mente hoy se convierte en la voz que te guía mañana. Y si quieres rodearte de personas que te impulsen, primero tienes que asegurarte de que tu propia mente no esté rodeada de ideas que te detengan. Porque al final, tu entorno no solo está fuera de ti, también vive dentro de ti. Al final de todo, la vida no se trata solo de lo que quieres lograr, sino de lo que estás dispuesto a dejar atrás para lograrlo. Y una de las decisiones más importantes que puedes tomar es esta: dejar de normalizar entornos que te mantienen pequeño. Has escuchado muchas ideas hoy, pero ninguna de ellas funciona si no hay acción. Porque entender que tu entorno te influye es fácil, lo difícil es empezar a cambiarlo. Es más fácil seguir con las mismas conversaciones, las mismas rutinas, las mismas personas, que enfrentarte a la incomodidad de crecer. Pero aquí está la verdad: si no decides tu entorno decidirá por ti. No de forma dramática, no de un día para otro, sino poco a poco, en cómo piensas, en lo que toleras, en lo que crees posible para ti. Y cuando te das cuenta, ya has construido una vida que no era la que imaginabas. Por eso este es el momento de ser honesto contigo mismo, no desde la culpa, sino desde la responsabilidad. Pregúntate: ¿esto que estoy viviendo me está acercando a la persona que quiero ser o me está alejando de ella? No necesitas cambiar todo de golpe, pero sí necesitas empezar a elegir diferente, una conversación diferente, una decisión diferente, un estándar diferente. Porque los grandes cambios no llegan con un solo salto, llegan con pequeñas decisiones repetidas en la dirección correcta. Y sí, al principio puede sentirse incómodo, puede que pierdas conexiones, puede que sientas vacío, puede que dudes, pero ese espacio no es pérdida, es posibilidad, porque cuando sueltas lo que no te eleva, haces espacio para lo que sí puede hacerlo. Tu entorno no es tu destino final, pero sí es el punto de partida de todo lo que puedes llegar a ser. Y hoy tienes una elección clara: seguir aceptando lo que te limita o empezar a construir el entorno que realmente te impulsa a crecer.